tanto pilórica, desde ahí hasta la válvula ileocecal que está cerca al ciego, es la longitud y los límites del intestino delgado. Ahí están los 6 a 7 metros, 3 centímetros de espesor, que por supuesto esto varía en función a la distensión abdominal, y van a ver que la distensión, en realidad el mismo intestino no duele, sino es la distensión, la elongación de la capa muscular, porque a ese nivel tenemos los nervios, que es el que duele. Cuando se distiende tanto el estómago y el intestino delgado, cuando se expira, es lo que se produce el dolor. Cuando ustedes sufren de meteorismo, ¿qué es meteorismo, doctor? Meteoro. Así es, ¿no? Usted no me cansa de una serie, ¿no? Meteoro. Gracias al meteoro todos hemos aprendido a hacer toquecitos para jugar Alguien juega aros, conocieron un aro. Hacíamos una manilla de fierrito, tenías que manejar un aro. Tenías que correr 5 o 6 competencias, porque quién hace correr más. Y el aro corría más cuando lo mojaba. Y como en ese entonces estabas corriendo y no había agua, ¿qué hacían? Volaba. Entonces dense cuenta que muchas cosas muy bonitas, interesantes pasaron. Y ahora ustedes son más aburridos. Lo que más me sorprende es que hasta flores por internet los mandan. Ramo de rosas. ¿Se anda cuenta que estamos llegando a la era de los egipcios? Los jeroglíficos que antes no entendemos yo, ahora no sé quiénes les he visto, unos dibujos van en vez de escribir, en vez de poner rosa así escrito, le ponen una rosita. En vez de decir estoy viajando en avión, le ponen una imagen de avión. Decían, soy gato. Bueno, gracias. Miren. Las 4 partes del duodeno. La primera porción, el bulbo duodenal, descendente, transverso, y la cuarta porción hasta el ángulo de 3. Ahí está. Se dice que el duodeno cumple la función de un marco, de un cuadro en función a la cabeza del páncreas. Si esta imagen lo grabarían, no dibujarían como he visto el día de ayer. En un dibujo he visto el vaso arriba, el estómago acá y el vaso arriba, casi en el fondo del estómago, un poco más arriba. No tenía sentido. El páncreas está posterior, el cuerpo y la cola está posterior al estómago. Ustedes se dan cuenta de que el píloro está arriba, ahí viene el estómago. Va a cubrir al cuerpo y a la cola del páncreas. Los dibujos de vascularización terrible. Se les ocurre por acá una línea, le ponían rayar su nombre. Habían. Siguiente. Ahí está, miren, ¿no? La presencia de los pliegues a nivel del duodeno. Fíjense el píloro, la estructura del píloro, cómo es anatómicamente su píloro y cómo es que cubre a la cabeza del páncreas. Y algo que tienen que conocer y recordar es los dos vasos que están hacia abajo, los vasos mesentéricos. Y esos vasos mesentéricos con la salida de la aorta abdominal que sale por ahí a ese nivel y la presencia de la tercera porción del duodeno forman una pinza. La pinza aortomesentérica. Esta pinza, en algún momento les
que su salida tiende a formar un ángulo de 50 grados, de 40, 50, 60 grados. Cuando eso está por debajo de 50 grados, va a provocar un pinzamiento, y eso se le llama el síndrome aorto-mesentérico. Algunas personas sufren de ese síndrome aorto-mesentérico. Cuando más pegado está hacia la tercera porción del duodeno, se va a comprimir más esa arteria mesentérica, y por ende la irrigación hacia los intestinos va a disminuir. El paciente va a tener problemas de isquemia intestinales, falta de irrigación. Pueden hacer todos los estudios habidos y por haber y va a estar todo normal. ¿Cómo es que está sucediendo? Por el pinzamiento aorto-mesentérico. ¿Ya? Bien. La vascularización ya ustedes saben. Mejor que esta diapositiva, saben ustedes que está relacionada con las ramas que nacen de la gastroduodenal, ¿no es cierto? Y la mesentérica superior, que hacen una anastomosis con su rama anterior, antero-inferior, antero-superior, las dos se unen, y la posterior-inferior y la posterior-superior se anastomosan. Esa anastomosis a nivel de la cabeza del páramo. Siguiente. Drenaje en la mesentérica superior, que va a la vena, y finalmente va a ir hacia la vena porta. Siguiente. Ahí están las capas. La capa muscular, les decía, desde intestino delgado solo vamos a encontrar dos capas, dos planos de capa muscular. Una longitudinal interna y la circular externa. Eso es a nivel del duodeno, ¿cierto? Tenemos la musculares de la mucosa y las glándulas que se encuentran a ese nivel, las glándulas del duodeno. Siguiente. Retrocede. Yeyuno ilio. Tanto el yeyuno y el ilio son intraperitoneales, y estas están formando más o menos entre el 40% la parte proximal y 60% la parte distal. Siguiente. Y la distribución a nivel de los 9 cuadrantes está dada de esa manera. A nivel de la región umbilical va a estar la mayor cantidad de intestino delgado, por eso es que los cólicos, problemas gastrointestinales, van a estar relacionadas a nivel de la región umbilical. Por supuesto que parte de eso también va a estar en el flanco izquierdo, ¿no es cierto? Porque no es estático el intestino delgado, sino que tiene sus movimientos peristálticos. El yeyuno generalmente tiene una distribución horizontal a nivel umbilical, como les decía, a nivel de los flancos, ¿no?, izquierdos. Y el ilion tiene una dirección vertical, que vamos a encontrarlo a nivel del hipogastrio, y ambas fosas, tanto fosa ilíaca derecha como fosa ilíaca izquierda. Vuelvo a decirles que estos intestinos no están estáticos, no es como el hígado que está en un solo lugar, sino esto tiene movimientos peristálticos que van a desplazarse de un cuadrante a otro cuadrante. ¿Entienden? Microscópicamente vamos a encontrar esto, las vellosidades intestinales, luego las microvellosidades. A nivel de las microvellosidades vamos a encontrar las células, ¿no?, las células de las microvellosidades conocidas como enterocitos. Estos enterocitos son los que van a cumplir las funciones fisiológicas en ese nivel, que muchas de esas intervienen pues en la absorción de los nutrientes. Vuelvo a recalcar, a este nivel, tanto intestino o yeyuno o ilio, ya el medio tiene un pH neutro, es decir, entre 6.5 a 7.5. En este pH neutro, en este medio neutro, es donde se produce la mayor absorción de los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento.
Hacia el otro lado van a ver todas las capas que presenta el yeyuno, y por supuesto también parte del ilio. Tenemos la capa mucosa donde están las velocidades intestinales, tenemos la submucosa. Generalmente a nivel de la submucosa están los vasos, tanto venas y arterias, también tenemos ahí los vasos linfáticos, a ese nivel vamos a encontrar, y la parte muscular, ¿no? Una capa circular y una capa longitudinal. Entonces la circular será interna y la longitudinal externa. Y finalmente hacia la periferia tenemos la capa serosa. ¿Siguiente? Algunas características o diferencias entre yeyuno y ilio, ¿no? Número de válvulas conviventes, por ejemplo en el yeyuno tenemos mayor cantidad de válvulas conviventes porque la mayor cantidad de la absorción se produce a ese nivel, y a nivel de ilio tenemos menor cantidad. Número de arcadas vasculares tenemos menor en el yeyuno y mayor en el ilio. Si ustedes se acuerdan y han revisado un poquito, a nivel del yeyuno tenemos la parte vascular que llega hacia la luz del intestino, tiene 2 arcos vasculares, y a nivel de ilio tiene más de 2, 3, 4, 5 arcos vasculares. Siguiente. Ahí está la mucosa con todas sus células, ¿no? Las células caliciformes, las células enteroendocrinas, las células regenerativas. Se menciona que la mucosa intestinal se regenera cada 28 a 30 días, es decir, cada mes se regenera, cambia la mucosa, al igual que nuestra piel. Nuestra piel cada 30 días se cambia. Si ustedes se dan cuenta, al bañarse, cuando se frotan, sale un tejido. Ese tejido, ¿qué dicen en la casa? Sucio, no dice sucio. ¿Qué dice el doctor en su casa cuando sale su suciedad de su tejido? ¿Qué? ¿Piel muerta? ¿Piel muerta? ¿Así dice en tu casa? ¿Está saliendo piel muerta en tu show? ¿Qué está saliendo? Suciedad, porque no te bañas, no es así. Normalmente cada 30 días se regenera nuestra piel. Eso es lo que sale cuando uno se baña. ¿Entiendes? Ahí está, miren, la distribución de los músculos, las fibras musculares, longitudinales. Y por debajo de eso tenemos un tejido conectivo, y ahí tenemos lo que quizás resaltar en esta son la parte nerviosa. ¿No? Tenemos ahí el plexo mientérico, ¿no es cierto? Es la parte nerviosa que está a nivel de la parte muscular. Y el plexo submucoso de Meissner está en la parte submucosa de toda esa pared. Esos 2 nervios son los que son responsables de los movimientos, de la sensibilidad, del dolor, de la distensión de todo nuestro sistema digestivo. Gracias a esas terminaciones nerviosas se producen también los movimientos peristálticos, el ordenamiento del estímulo hacia los músculos para hacer esos movimientos peristálticos. Entonces, no se olviden que a nivel de la capa muscular tenemos el plexo mientérico de Meissner, ¿ya? Y el otro es de Auer. ¿Entienden? La muscular propiamente dicha, ya hemos hablado, tenemos una circular interna y longitudinal interna. Ahí está el plexo mientérico, ¿no es cierto? Que hemos mencionado. Siguiente. Siguiente. El mesenterio, ya saben ustedes la diferencia de ligamento, meso, epiploma, ¿no es cierto? En este caso es el mesenterio, donde presenta 2 hojas, una hoja posterior conocida como parietal. A ese nivel vamos a encontrar el paquete vasculonervioso. Si ustedes ven atrás luz, ahí encontramos los arcos vasculares, y también vamos a encontrar la parte nerviosa.
es muy importante también determinar que a este nivel, a nivel del mesenterio, tenemos porciones, una raíz que está al origen, la parte móvil y la parte intestinal, que está relacionada directamente con los movimientos a nivel intestinal. Siguiente. La vascularización, miren, volvemos a lo que hemos mencionado, la arteria mesentérica superior que está hacia abajo, la gastroduodenal, ¿no? Que se anastomosa en ese nivel y que va a dar lugar pues a la irrigación del duodeno y la cabeza del páncreas. Siguiente. Recuerden, cuando vean esta imagen, pónganse la cabeza que es una imagen posterior. Estoy mirando por atrás. La parte posterior. Por eso es que se ve, por ejemplo, en la parte inferior del páncreas, la arteria pancreática inferior. Si yo lo miro por delante, no voy a evidenciar la pancreática inferior. A este nivel sí. También no voy a evidenciar la pancreática dorsal. Si ustedes ven ahí, la arteria pancreática dorsal está casi a nivel del cuello del páncreas. Por la parte anterior no lo voy a poder evidenciar. ¿Ya? Entonces, esta imagen es posterior y por ende yo voy a ver cómo, miren, la mesentérica superior que está hacia la parte inferior central y el tronco celíaco, miren la gastroduodenal que va a dar su rama posterior, que nace de la gastroduodenal, y la rama posterior que nace de la mesentérica superior. Se van a anastomosar y hacer un arco de ese. ¿Ya? Recordar eso. Siguiente. Y la irrigación del yeyún ilio está dada por esto. Ahí tenemos la aorta, la arteria mesentérica superior. Y la literatura dice que el origen de la mesentérica superior está dada a nivel de la cara anterior o derecha, a 2 o 3 centímetros por debajo del tronco celíaco. Entonces, en realidad esta es la tercera rama. ¿La primera cuál es? Las féricas. La segunda, el tronco celíaco. La tercera, mesentérica superior. ¿Ya? Entonces, esta arteria mesentérica superior va a dar todas estas ramas hacia el lado derecho y ramas hacia el lado izquierdo, ramas colaterales. Hacia el lado derecho, importante hablar de la arteria cólica media. Ojo, la arteria cólica media es inconstante. No todos tenemos la arteria cólica media. ¿Ya? Si por ahí en algún cadáver encontramos, es suerte, porque no vamos a generalmente, frecuentemente, encontrar esa arteria cólica media que se va hacia el lado derecho, pero a la parte media del colon transverso. Luego tenemos la arteria cólica derecha, superior en este caso, porque va a haber una arteria cólica derecha inferior, ¿ya? Que va a estar más abajo. Donde dice arteria cólica, en alguna literatura, hacia abajo, ¿ven? Va a decir arteria cólica derecha inferior, ¿ya? Luego tenemos, fíjense al medio, esas dos pequeñas, las pancreático-duodenales, que se van a anastomosar con las pancreático-duodenales que nacen de la gastroduodenal. Ahí están las dos pancreáticas duodenales inferiores, ¿cierto? Que se van a ir hacia el lado, en este caso sería inferior, anterior, inferior, post. Son las dos pancreáticas duodenales que se van a ir hacia el lado. Y hacia abajo vamos a encontrar el final de la arteria mesentérica superior. ¿Cómo se llama esa arteria? Fácil, ¿ah? Ilio cólica, ¿no es cierto? Pero antiguamente, ¿cómo le decíamos? Ilio biseco
apendiclocólicas. O si tú en una reunión hablas así, estudiante de medicina de la andina. ¿No? Ilio biseco apendiclocólico. Si ustedes se dan cuenta, son todas las ramas terminales de la arteria mesentérica superior. Ilio de la arteria ilial. Hay una arteria ilial que se va a ir. Biseco, dos secales, ¿no? Una anterior y otra posterior. ¿Qué más? Apéndico, arteria apendicular. Cólica, la arteria cólica. Pues todas las ramas están, las 5 ramas que terminan la mesentérica superior, están en el nombre. Y es fácil de recordar. Estas, tanto las cólicas inferiores, se van a anastomosar, irrigando el colon ascendente, se van a anastomosar con la cólica derecha. Porque va a haber una rama ascendente y una rama descendente. Igual en esta cólica se va a anastomosar una rama ascendente y otra descendente. ¿Por qué? Porque las iliales, todas estas que están hacia el lado izquierdo, que son yeyunales, iliales, la literatura también dice que ¿cuántas ramas tengo acá? 12 a 16 ramas. Entonces, si tuviésemos un cadáver fresco, contaríamos cuántas hay. Tiene que haber entre 12 y 16 ramas a este nivel. De esas, 5 son yeyunales, las 5 primeras, y las otras son iliales. Y las últimas iliales se van a anastomosar con la rama descendente de la cuerda. ¿Ya? Entonces, por ende, todas van a estar anastomosadas y se van a unir. Porque las yeyunales y las iliales también llegan hacia el intestino y van a dar 2 ramos, una anterior y otra posterior, de tal manera que van a irrigar la luz, todo el grosor del intestino delgado. Entonces, tienen que recordar esto. Alguna bibliografía considera que lo que en la imagen está señalado como ramas iliales, digamos que la arteria principal todavía es continuación de la mesentérica superior, entonces la iliocólica, que es rama de la mesentérica superior, dicen que se anastomosa con la propia mesentérica superior. Eso puede ser cierto eso. O sea, la iliocólica, que hace su rama, digamos, cólica y su rama ilial. Esta. Ajá. Claro. La rama ilial, que se va hacia inferior, dice que se anastomosa con la propia mesentérica. ¿Eso es así? Es cierto. Okay. ¿Sí? Esta iliocólica, estamos viendo ahí, va a dar una rama ilial que va a descender. Y fíjense la mesentérica superior. Se unen ahí, se anastomosan. Por ende, esta, o sea, la sangre que va hacia la iliobiseco apendiclocólica va a regresar a la arteria principal y luego va a ir esas a través de las iliales. Lo que quiero que entiendan es que toda nuestra vascularización está interconectada. O sea, no hay nada que irrigue y se quede ahí y ya no hay nada. Por otro lado viene y se van a hacer. Por eso es que es un poco difícil, salvo que se obstruya la arteria, el tronco principal, sí, pues no hay vuelta que dar. Cuando se obstruye una rama colateral, es un poco difícil que haya necrosis, porque por el otro lado se irriga. Eso mismo sucede en la mano. ¿Cuántos han cortado esta parte lateral? Vienen con, ¿cómo se llama esto? Con amoladora. Ojo a los que conocen el carpintería, la verdad, tanto que he escuchado, me imagino que es una sierra circular que no es dura, parece una especie de cartón, me parece, porque dice que cuando cortan a velocidad, a veces los dientecitos de ahí se desprenden. Lo curioso es que es tan fino que la piel lo corta, hasta el hueso lo corta como si sería queso.
es una experiencia terrible. He visto que uno de esos que trabaja y corta, de todo dice corta con amolador, y el amolador es, como su nombre dice, para moldear, no es para cortar. Lo usan para cortar madera, cortar fierro, no sé qué cosas cortan. Y cuando se desprende, por supuesto, si corta fierro, imagínense, nuestra piel es un peso para él. Y un batamino cortado desde acá. Por supuesto que acá le habían puesto un guato, le han hecho pasar el fierro y el fierro lo han envuelto así. Un torniquete, ¿no? Terrible, ¿sí? La idea es que no sangre, ¿no? Para ellos, no sangre, un torniquete ahí. Y en un saquín han traído su extremidad superior. Desesperados llegan, casi 4 horas de viaje. Y lo que más se les ocurre a todos, doctor, queremos que se los pongan. Que se lo pongan en su brazo. Imagínense conectar todo lo que está contado. Arterias, venas, miel, fibras musculares, tendones, es imposible. Y si lo conectas también no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la inervación cuando se rompe, difícil de que tú al suturar, es como el cable de internet. Cada fibra nerviosa con su par tienes que hacer eso. Y para eso necesitas pues, un microscopio en cuanto. Solamente para ese nervio necesitas unas 4 o 5 horas de cirugía. Solo para ese nervio. Pues al final, pues, ¿sabes qué? Llévatelo tu extremidad, no sé, entiérralo. Si no, bueno, a la universidad, a ver si sabemos qué. Mi paciente pues había sangrado terriblemente. Ese paciente ha pasado a UCI, hay que hacerle el niño. Y cuando tú haces el torniquete, a pesar de que esté bien aquí, con los días, empiezan a expulsar esa parte que ya no está. ¿Por qué? Porque al torniquetear, al ajustar, rompe los capilares de la piel. Y poco a poco ya no llega sangre a esa parte y se retorce. Pues ya sabemos dónde está el torniquete, acá más arriba hay que volver a cortarlo para hacerle un milloncito. Y ese paciente se salvó, pero creo que ha usado 10 unidades de sangre. Pues imagínense, es terrible. Pero cuando cortas esta partecita, por el otro lado, la arteria cubital llega hasta los dedos y regresa. No hay dilatación. Pero ¿qué pasa si yo me corto todo? Ahí sí, pues no hay vuelta a dar. Se han dado cuenta las personas que ya quieren hacer asustar, nunca se cortan profundo. Entonces acá hay venas superficiales. Se corta y sangra. Se quiere matar. Llegan al hospital, mires, solo la piel está cortada. No ha llegado a la arteria radial ni cruzada. Y a veces lo veamos, ¿no? Seguro que no estudias medicina, pues no. Más adentrito. Para hacer eso hay que saber anatomía. Es broma, estás bromeando. Fíjate. Entonces ahí está bien. Como está irrigado, hemos hablado todo intestino delgado, parte del intestino grueso. Lo que quiero que capten de esta imagen, ustedes, como que han revisado y los que dicen que han dibujado, ¿se dan cuenta los vasos rectos? Sí. En la parte superior son largos. Y los vasos rectos en la parte inferior son cortos. Pues esa es una de las diferencias entre las yeyunales y las iliares. Los vasos rectos yeyunales son más largos que los vasos rectos iliares. Además de eso, los arcos, ¿no? Primer, segundo
orden, ¿dónde están? Diagonales y viales. Miren ahí. En los diagonales tenemos primer y segundo, arcos de primer y segundo orden. En los iliales tenemos primer, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto orden. O sea, mayor arcos vasculares tiene la parte ilial que la ilial. Esas dos características son importantes para diferenciar entre una arteria diagonal o una arteria ilial. La arteria pendicular, miren. ¿Dónde está ese nivel? Esta arteria pendicular es muy importante. Si alguien encontró una variante anatómica de la arteria pendicular, interesantísimo. 13.7. 14 va a tener. ¿Por qué? La nota puede ser una casi menos. ¿Por qué es importante la variante anatómica de la arteria pendicular? ¿Se han dado cuenta que los cirujanos expertos hacen 1000 cirugías y una se complica por sangrado? A veces la rutina te hace olvidar que hay una variante anatómica. Cuando hay variantes anatómicas, digas algo y ese algo no es la arteria pendicular que has ligado. Empieza a... Lo mismo sucede en la arteria sística. Hay variantes anatómicas en la arteria sística. Hay variantes anatómicas en el conducto sístico que hacen que, entre comillas, nos lleven al error al cirujano. ¿Ya? Siguiente. Ahí está. La vascularización, como hemos mencionado. Siguiente. Miren. La diferencia. Diagonales, iliales. ¿Sí? Vasos rectos largos, vasos rectos cortos. Siguiente. Y la arteria pendicular con su vena pendicular. Siguiente. Miren cómo está irrigado, ¿no? La parte de del colon derecho, inferior. Miren las ramas hilo y cepa apendiclocólica, todas las ramas que van a anastomosarse. Miren, hacen un arco en la parte inferior, en este caso en la fosa ilíaca derecha, que de acuerdo a alguna literatura antigua dice que es una zona vascular. ¿Por qué? Porque cuando uno dice fallece, empieza a malograrse nuestro cuerpo a nivel de ese área que está supuestamente vascular, empieza a malograrse nuestros músculos, tejidos, todo. Siguiente. La parte venosa, todos a la vena porta, ¿no es cierto? Por supuesto al hígado, tanto la vena mesentérica superior, la esplénica, la mesentérica inferior, todos van a ir hacia la vena porta. Siguiente. Los linfáticos, un montón de nódulos linfáticos, tenemos a nivel diurnal, a nivel ilial, ¿no? Tenemos distribuidos en toda esta región. Siguiente. Y la terminación o la parte final intestino delgado. Por supuesto que eso va a empezar a comunicarse con el ciego, que es el intestino grueso. Y en la parte inferior tenemos ahí el apéndice vermiforme, que es en realidad lo más importante de este nivel, y la válvula ileocecal, que está en la parte de la continuidad del intestino delgado y el intestino grueso.
7. Esta es otra cosa que tienen que ustedes saber. Las posiciones normales del apéndice vermiforme. Entonces, hay también un montón de variantes. Lo más frecuente es el número 4, esa es la posición normal frecuente de la mayoría. Pero fíjense que hay posiciones muy diversas, hay posiciones retrocecales. Si ustedes se fijan en el número 7, miren, el apéndice está por arriba y hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen esa posición retrocecal confunden con cálculos biliares, los dolores. Entonces el dolor aparenta a nivel de la fosa ilíaca derecha. Le hacen todos los estudios, no hay cálculos, todo está bien, le hacen su ecografía, todo está perfecto. ¿De dónde viene el dolor? De la fosa ilíaca derecha. ¿Y cuál es una de las causas más frecuentes? Que el apéndice es retro. Pues ya muchos cirujanos saben, no hay nada en fosa ilíaca derecha. O ya, una ecografía no hay nada en hipocondrio derecho, una ecografía de fosa ilíaca derecha. Y a veces se encuentran dos procesos inflamatorios en el apéndice retrocecal. Como ven, ahí hay varias posiciones, ¿no? Tenemos laterocecal, tenemos subcecal, pelviano, es decir, todas las posiciones. Y si alguien encuentra este tipo de variantes, pues es interesante. ¿Ya? Bien.